Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante para todos los ingenieros, las propiedades mecánicas de los materiales y su representación a través de la curva de esfuerzo-deformación. Tenemos que preguntarnos por qué las propiedades mecánicas son tan importantes para nuestros cálculos como ingenieros, a partir de dónde nosotros podemos determinar estas propiedades mecánicas. ¿Es válido determinarlas a través de tablas, obtenerlas a través de libros o qué otras fuentes nosotros podemos utilizar para estar seguros de que las propiedades mecánicas que vamos a utilizar son las adecuadas para el material que estamos probando? ¿Todos los materiales se representan a través de las mismas variables? ¿Estas variables cambian dependiendo del tipo de material? ¿Qué pasa cuando tenemos materiales del mismo tipo, por ejemplo, aceros, pero tienen distintas composiciones? Bien, aceros avanzados de alta resistencia, aceros de baja aleación, aceros al carbono, o incluso el caso de nuevos materiales como lo son los aluminios. Bien, dentro de todas las series de aluminios que nosotros tenemos, estos tienen un comportamiento distinto. Bien, y este radica en sus propiedades mecánicas. A continuación, dentro de este tema, vamos a explorar cómo determinar las principales propiedades mecánicas de los materiales, cuál es su representación, bien, y cómo interpretarlas a través de lo que sería la curva de esfuerzo de formación. Bien, primeramente, creo que todos hemos escuchado mencionar la prueba de tensión. La prueba de tensión es la prueba reina, es la prueba universal a partir de la cual nosotros podemos determinar estas propiedades mecánicas de los materiales. Bien, ¿cómo realizamos una prueba de tensión? Una prueba de tensión se realiza a través de una máquina de ensayos universal, bien, también llamadas máquinas de tensión. Bien, existen de distintos tipos, distintas capacidades, distintas marcas, pero la finalidad de todas es la misma. Bien, el poder someter a carga distintos tipos de probetas o también llamados especímenes para poder determinar su resistencia mecánica. Bien, hay dos conceptos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar una prueba de tensión. Una es la cantidad de carga que nosotros vamos a aplicar al material y que debemos estar monitoreando de forma constante, ¿bien? Para así poder determinar el esfuerzo, ¿bien? Este concepto que revisamos en el video anterior y que tiene que ver con la resistencia interna que está experimentando el material al ser sometido a una carga externa, ¿bien? Y como segundo punto muy importante, tener la capacidad de poder medir la deformación del material. Esto es cómo cambia su geometría al momento que éste está siendo deformado bajo la acción de esta carga externa. Bien, bajo estas dos premisas es que nosotros podremos construir la curva de esfuerzo de formación del material y a partir de ahí determinar sus propiedades mecánicas. Bien, esto que estamos viendo nosotros en la pantalla, bien en la figura de la parte izquierda, es una máquina de tensión universal, bien, con capacidad de realizar pruebas de tensión, pruebas de compresión o pruebas cíclicas, bien. En la segunda imagen, bien, tenemos por ahí un acercamiento de lo que sería el montaje de una probeta, bien, o espécimen de tensión, bien, adaptada con un instrumento que nos sirve para medir deformaciones. Este instrumento se llama extensómetro y la función que tiene el extensómetro es mapear o monitorear el desplazamiento que está teniendo la probeta para con base en él, en esta elongación, poder calcular la deformación. No es el único instrumento ni el único método que se puede utilizar para poder medir las deformaciones. Bien, tenemos otro tipo de transductores que se llaman strain gauge o galgas extensométricas, que en algún momento veremos su definición y funcionamiento. Bien, y tenemos nuevos métodos, bien, nuevos métodos como los ópticos, bien, que son métodos de no contacto, que a través de la grabación de una serie de fotos o de videos nos permiten mapear este desplazamiento de las probetas. Bien, ahora bien, algo muy importante es la normalización o la estandarización. ¿Qué pasa si nosotros tenemos cierto tipo de material disponible, bien, y también lo tienen en otra universidad, en otro centro de investigación o en alguna otra parte del mundo?
Los resultados que vamos a obtener serían los mismos, bien. Aún así, aunque probemos con distintas máquinas, bien. Para eso existe la estandarización. Las normas o estándares son aquellos lineamientos que rigen y dictan y que dan recomendaciones de cómo debemos realizar cierto tipo de procedimientos, en este caso, las pruebas de caracterización mecánica, para poder garantizar que vamos a obtener los mismos resultados, independientemente de la persona que opere la máquina, de la máquina en la cual estemos realizando o del método de medición que nosotros tengamos. Bien. Una de las normas más utilizadas es el estándar ASTM-8, que rige las pruebas de tensión para materiales metálicos. Bien, aquí hay que hacer un énfasis, bien, o una anotación muy importante. No todos los materiales se rigen bajo esta norma. Si tenemos materiales poliméricos, bien, la norma cambia. Si tenemos materiales cerámicos, también se va a regir por otro tipo de norma. Ahora bien, la norma ASTM-8 no es la única norma para hacer pruebas de tensión. Bien, tenemos también las normas DIN o normas alemanas, bien, o tenemos normas japonesas, bien, las normas GIS Z22, que nos definen también aquellos parámetros para hacer pruebas de tensión. Bien, entrando un poco más a la definición de la norma ASTM-E8, bien, ¿qué es lo importante o relevante de esta norma? Uno, hace especificaciones respecto a las condiciones de carga que nosotros debemos aplicar al material. Como segundo punto, nos especifica la geometría que debe tener la probeta. Bien. Y como tercer punto, nos especifica también la manera en la cual nosotros vamos a medir o evaluar las deformaciones. Finalmente, la norma también nos indica cómo es que nosotros debemos procesar los resultados para poder determinar esta curva de esfuerzo de formación. Bien, primeramente respecto a las condiciones de carga. Bien, estas deben ser realizadas de manera secuencial a través de una máquina de tensión, garantizando que la cantidad de datos que obtengamos, bueno, sea lo suficiente para poder describir esta curva de manera suave. Segundo punto, relacionada a la geometría. ¿Por qué la geometría es importante? Bien, ¿por qué tenemos todas estas dimensiones que están especificadas en esta figura? Bien, el objetivo es que nosotros podamos tener una geometría que garantice un estado de esfuerzos uniforme. Bien, es decir, que nos permita aplicar esta fórmula de esfuerzos que revisamos en el video anterior. Sigma es igual a P sobre A o carga sobre área. Bien, ¿cuáles son los parámetros o geometrías importantes? Primeramente, definir la longitud del espécimen, determinado en este caso por la letra L. Bien, una longitud aproximada de 200 milímetros. Bien, segundo punto, el ancho especificado por la letra W. Bien, y que será el ancho de la sección transversal que nosotros vamos a medir. Bien, la medida de esta es 12.4, bien, más menos 0.2. Tercero, bueno, la medida de los radios que nos garantizan que no vamos a tener una concentración de esfuerzos importante, bien, así como las otras, bueno, medidas complementarias que están por ahí. Bien, la última medida en la cual quiero ser muy enfático es la medida G, bien, o longitud calibrada, bien. Esta es la zona que nosotros vamos a tomar como longitud inicial y a partir de la cual nosotros vamos a poder calcular la deformación, bien. Y esta zona es en la que se enfoca bien la medición con el extensómetro. También para esto, bueno, podemos utilizar algunas otras normas o estándares para realizar otras pruebas de caracterización, como lo puede ser una prueba de compresión o como lo puede ser una prueba de tensión. Sin embargo, como mencionamos al principio del video, la prueba reina es la prueba de tensión. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros obtener a partir de una prueba de tensión? Eso lo vamos a ver a continuación. Una prueba de tensión nos permite determinar lo que es la curva esfuerzo-deformación. La curva de esfuerzo-deformación es la radiografía del material. Es la que nos indica, bien, hasta cuánto nosotros podemos esforzar un material sin que éste llegue a la fractura o incluso, bueno, cuando éste puede llegar a la fractura. Bien, pero dentro de esta curva esfuerzo-deformación, bien, hay propiedades y parámetros que son de suma importancia
para nosotros como ingenieros y que nos ayudan a poder determinar y realizar cálculos de manera adecuada. Vamos a analizar esta curva a continuación. Bien, primeramente en el eje vertical vamos a graficar el esfuerzo. En el eje horizontal, bien, vamos a graficar la deformación. El esfuerzo lo calculamos a partir de la fuerza y el área, y la deformación la vamos a calcular a partir de los cambios o incrementos en la longitud que nosotros vamos teniendo en el material. Bien, en la primera imagen o representación gráfica tenemos una probeta con una longitud inicial L0 y con un área de sección transversal A0. Bien, supongamos que esta probeta la hemos montado ahora en lo que sería nuestra máquina universal. Bien, en un estado inicial no está sometida a ningún tipo de carga y no ha sufrido ninguna deformación. Bien, comenzamos nosotros a aplicar cierto nivel de carga en nuestro material, es decir, la probeta se empieza a elongar con cada uno de estos pasos de carga. Y aquí ocurre un fenómeno muy importante. Bien, podemos observar claramente, bien, que en un punto inicial esta curva describe un comportamiento lineal, bien, hasta alcanzar cierto punto. A partir de ahí, la curva describe un comportamiento no lineal. Bien, ¿quién dicta hasta dónde tenemos un comportamiento lineal o no lineal? La resistencia a la cedencia del material. La resistencia a la cedencia, o especificado como sigma y, bien, es el punto en el cual el material deja de tener un comportamiento elástico lineal y pasa a un comportamiento plástico. Bien, bueno, este comportamiento elástico lineal relacionado con la resistencia, bien, también tiene su contraparte en la componente de deformación, bien, y le corresponde una deformación elástica, bien, quiere decir que en esta zona el material al ser cargado y descargado va a tener la capacidad de recuperar su geometría inicial, bien. Pero una vez que nosotros excedemos este punto, el punto de excedencia, bien, el material se va a deformar de manera plástica. Quiere decir que al momento que nosotros liberemos esa carga, bien, el material va a tener una deformación remanente, una deformación que va a permanecer en el material y no le va a permitir que regrese a su geometría inicial. Bien, va a tener cierta deformación plástica, bien, y le va a corresponder también cierta deformación elástica. Bien, este material, bien, como todos los materiales, solamente va a poder soportar cierto nivel de resistencia. Bien, y esta va a ser llamada resistencia última a la tensión, el valor máximo, bien, de esfuerzo que va a poder experimentar. Bien, este punto físicamente es evidenciado por un fenómeno bien interesante que se llama necking o encuellamiento, y este puede ser más evidente o menos evidente dependiendo del tipo de material. Si nosotros tenemos materiales muy dúctiles, por ejemplo, como un acero inoxidable, bien, claramente podremos observar este fenómeno de encuellamiento. Si nosotros nunca hemos realizado una prueba de tensión, pero tenemos a la mano una barrita de plastilina, bien, que es un material muy dúctil, muy suave, y bien, aplicamos una carga de tensión, es decir, tratamos de estirar esta barrita de plastilina, claramente vamos a ver que va a llegar a un punto en el cual vamos a observar ese fenómeno de necking. Bien, el material se ha estrechado tanto que va a estar muy próximo a romperse o a fracturarse. Bien, justo ocurre después de este punto de inflexión. Bien, próximo al necking va a ocurrir la fractura del material. Y esta puede ser muy repentina, como una fractura frágil, bien, o se puede prolongar por cierto instante de tiempo, como una fractura dúctil. Bien, ¿qué pasa respecto a las deformaciones? Mencionamos que hay una deformación elástica que describe la zona elástica lineal del material. Pero después de la zona elástica, bien, el material es gobernado por la deformación plástica o la deformación remanente que permanece en él, bien, por estos altos niveles de deformación. ¿Ok? Esta deformación plástica, bien, existe hasta que el material se fractura. Es decir, que mi componente total de deformación está integrada por una deformación elástica más una deformación plástica. Bien, y eso es lo que tenemos descrito por aquí en la ocasión superior. Bien,
Respecto a la elongación, también podemos expresar estos niveles de deformación en términos de la elongación, ¿bien? Cuánto cambió la longitud del material. Y aquí la podemos clasificar, bien, con dos etiquetas. Deformación uniforme, bien, y esta abarca el rango desde el punto inicial hasta que nosotros llegamos al necking del material, y elongación no uniforme. La elongación no uniforme es la que está descrita por esta pequeña zona desde el necking hasta la fractura del material. Bien, entonces en resumen, ¿qué variables nosotros podemos identificar a partir de la curva de fuerza de deformación? Resistencia a la cedencia, resistencia última a la tensión, y módulo de Young, que lo revisaremos más adelante y es una propiedad fundamental de los materiales, deformación elástica y deformación plástica. Bien, ¿qué podemos medir a partir de este diagrama de esfuerzo-deformación? Los esfuerzos, las deformaciones, el punto de cedencia, porcentaje de elongación de la fractura y porcentaje de reducción de área. Bien, al nosotros poder determinar estos parámetros, básicamente vamos a tener un mapa general de cómo se comporta este material y qué aplicaciones podemos dar al mismo. Ahora bien, nos vamos a enfocar en punto de cedencia, bien, porcentaje de elongación de la fractura y porcentaje de reducción de área. Punto de cedencia, bien, el punto en el cual nuestro material va a pasar de esta transición de la zona elástica a la zona plástica, bien. Pero aquí podremos preguntarnos, bien, fue muy claro en la gráfica anterior o en la diapositiva anterior que el punto de cedencia es el punto de inflexión entre esta zona elástica, bien, o entre esta zona lineal y no lineal del material. No siempre ocurre así, no siempre es igual de evidente. Hay materiales que tienen un comportamiento un poco más complejo, como lo son las aleaciones de aluminio, bien, o como lo son los materiales que han sufrido algún tratamiento térmico. Ahí la curva de esfuerzo de formación no es tan clara, no es tan nítida, puede presentar oscilaciones que oculten verdaderamente cuál es el punto de cedencia. Bien, entonces, ¿qué hacemos para determinarlo? Bien, utilizamos un método. Bien, método de la deformación al 0.2%. ¿Qué quiere decir esto? Bien, imaginemos que lo que tenemos aquí en color azul sea la curva de esfuerzo de deformación que obtuvimos a través de la prueba de tensión. Bien, ahora bien, determinar el punto de cedencia, si nosotros solamente tenemos esta línea azul, bien, podría diferir de la percepción de una persona a otra persona. Bien, y eso va a inducir errores automáticamente al momento de determinar, bien, la resistencia y la cedencia de nuestro material. Bien, pero ¿qué pasa? Claramente nosotros podemos identificar una zona elástica del material, una zona lineal. Bien, y como ingenieros tenemos la capacidad de poder describir una ecuación, bien, para esa línea recta. Bien, si nosotros podemos obtener una ecuación para esa línea recta, bien, podríamos calcular una pendiente, ¿sí? El offset al 0.2% que me dice, si nosotros hacemos un corrimiento del 0.2% de deformación o en valores numéricos del 0.002 y conozco la pendiente, nosotros podríamos trazar una línea paralela, que en este caso es representada por la línea punteada, donde esta línea paralela que hayamos trazado intersecte a mi curva real de esfuerzo de formación, ese será mi punto de cedencia. Bien, con este método minimizamos nosotros la posibilidad de poder errar al momento de determinar este valor tan importante. ¿Okay? Y garantizamos que independientemente de quién lo esté calculando, podamos obtener valores muchísimo más cercanos. Bien, en un video próximo, bien, haremos un ejercicio de para una curva real, cómo poder determinar este punto de cedencia. Bien, siguiente parámetro, porcentaje de elongación a la fractura. Bien, ¿qué nos indica? Es una medida, bien, que sirve para poder evidenciar qué tan dúctil es un material al momento de ser sometido a algún tipo de carga. Bien, ¿cómo medimos el porcentaje de elongación de la fractura? Bien, de una probeta, la cual hayamos llevado a su punto de ruptura, vamos a medir su longitud final. Esto lo podemos hacer a través de un instrumento de medición, como puede ser un vernier. Bien,
Recuerden, la longitud final debe ser medida a través de la longitud calibrada que nosotros definimos o que estandarizamos a través de la norma. Bien, tenemos por otra parte su longitud inicial, que la norma nos mencionaba que son 50 milímetros. Bien, al momento de que nosotros podamos conocer la longitud final y la longitud inicial, bien, y expresarlo a través del porcentaje multiplicando por 100, podríamos determinar su porcentaje de elongación de la fractura. Esta medida nos va a decir qué tan bueno o qué tan adecuado es un material, bien, para poder elongarse. Finalmente, porcentaje de reducción de área. Bien, porcentaje de reducción de área es una medida bastante utilizada, pero cuando utilizamos estos materiales para procesos muchísimo más complejos como lo es el conformado de lámina, aquellos procesos que buscan transformar una lámina plana en un componente más complejo. ¿Por qué el porcentaje de reducción de área es importante? Porque no solamente involucra la reducción del ancho del material, sino también del espesor. Bien, y esto va a ser un punto o parámetro para poder evaluar qué tan bueno es un material para procesos de formabilidad. Bien, la fórmula tiene la misma estructura que el porcentaje de elongación a la fractura. Bien, en este caso es área inicial menos área final sobre área inicial por 100. Lo único que podemos observar es que los términos de área inicial y área final están invertidos. Bien, el objetivo de esto simplemente es para que el porcentaje de reducción de área sea positivo. Esto es porque el área inicial, bien, en un material sometido a tensión va a ser mayor que el área final. Bien, vamos a perder en ancho y vamos a perder en espesor, pero vamos a ganar en longitud. Entonces, este parámetro siempre va a buscarnos darnos un valor positivo de porcentaje de reducción de área. Bien, a manera de resumen y con una prueba de tensión, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer? Bien, primeramente determinar el comportamiento elástico y plástico de los materiales. Bien, segundo, podemos definir lo que sería la resistencia a la cedencia y la resistencia última a la tensión. Y como tercer punto, en términos de la deformación, podemos conocer cuáles son las componentes elástica y las componentes plástica de los materiales. Bien, esto nos da un parámetro general para poder seleccionar materiales con base en sus propiedades mecánicas. Bien, esperando que esta información te haya sido de tu ayuda, no dudes en comentarme, bien, y retroalimentar este video. Bien, saludos.